Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, danos seguir y calificándonos. Les damos la bienvenida a la nueva sección del podcast Behind the Entrepreneur, donde una vez al mes traemos de vuelta invitados de ocasiones pasadas para que nos cuenten más sobre todo lo que ocurre detrás y el lado más humano de ser emprendedor. Hoy tenemos de invitada a Yaritza Rodelo, cofundadora y CEO de EasyLex, plataforma en la que los usuarios pueden constituir su empresa de forma fácil, rápida y segura, con todas las soluciones legales para empezar y hacer crecer su negocio. No importa qué te dediques, sigue innovando. ¿Estás cansado de la vida godínez? ¿Te gustaría ser dueño de tu propio tiempo? No hay nada como emprender. Presentamos el newsletter oficial de Entrepreneur, Free Godínez. El newsletter que inspira y da recursos para emprendedores y empresarios. Suscríbete y recibe todos los lunes un nuevo artículo o escríbenos para promocionar tu negocio en nuestro newsletter y conecta con miles de empresarios y emprendedores. Encuentra más información en entrepreneur.mx/frigodines o escríbenos a frigodines@entrepreneur.mx. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estamos aquí en una nueva edición de Behind the Entrepreneur, la sección donde traemos de vuelta a ponentes de ediciones pasadas. En este caso a Yaritza Rodelo, cofundadora y CEO de EasyLex. Y pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por venir de vuelta, Yaritza. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por repetir esta experiencia que la verdad me gustó mucho. Creo que entonces lo hice muy bien la primera para estar de regreso aquí contigo. Totalmente, totalmente. Oye, pues mira, Yaritza, para los que esta sección es la primera vez que escuchan ese episodio, más bien es el primer episodio que escuchan de esta sección, les cuento. Básicamente creamos esta sección de Behind the Entrepreneur para traer de vuelta a invitados de ocasiones pasadas y para que no fuera la versión de volverles a preguntar lo mismo, porque sigue siendo la misma empresa, la misma carrera, lo mismo todo, pues quisimos crear este espacio para pues, conocerlos un poquito más a fondo, ¿no? Y conocer un poquito más de la persona que está detrás del emprendimiento, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar, Yaritza, es, bueno, para ayudar a que la gente entre en contexto, tú estás en el episodio 20, entonces ahí pueden ver todo lo demás, pero para un sneak peek, Yaritza, ¿nos podrías contar un poquito más sobre lo que hacen en EasyLex? Sí, pues te cuento, como ya dijiste, soy fundadora y CEO de EasyLex y nosotros en EasyLex somos la primera plataforma en México de tecnología legal o este concepto Legal Tech que después es relativamente nuevo, ¿no? Como todos estamos ya familiarizados con el EdTech, con FinTech, con, no sé, todas las tech que hay en otras industrias, y el Legal Tech, pues es como una rama de las más nuevas y básicamente es utilizar tecnología para hacer más eficiente o automatizar procesos legales, ¿no? Y esto es justamente lo que hacemos nosotros y estamos enfocados a los emprendedores principalmente, con el objetivo de poder hacer desde tu computadora sin salir de tu casa, constituir una empresa, registrar una marca, servicios de firma electrónica y administración de documentos. Entonces, de esta manera nos convertimos en ese aliado legal de todo emprendedor y empresario, porque también tenemos clientes que ya tienen trayectorias largas, para que todos sus procesos legales los lleven de manera digital. Y esto pues aquí ayuda, uno, y creo que es el principal objetivo, acerca el derecho a las personas porque al hacer cuestiones en línea, pues es mucho más fácil y mucho más accesible en temas económicos y en temas a veces de entendimiento. Y dos, ayuda a eficientar costos operativos de empresas al manejar firmas electrónicas, por ejemplo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Ya tenemos 5 años haciendo esto, afortunadamente, y pues en total crecimiento hoy en día. Perfecto. Oye, Yaritza, recuérdame, ¿tú estudiaste Derecho? No, ¿verdad? Sí, ¿Sí? soy abogada de profesión. Sí, soy abogada de profesión. Ejercí de la carrera de Derecho pues un tiempito. Empecé a estudiar, empecé a trabajar desde tercer semestre.
Entonces, toda mi universidad me la pasé chambeando, ¿no? Estuve primero en el Tribunal de Justicia Fiscal Federal, estuve ahí unos cuantos meses. La realidad es que dije, "No, esto no es para mí, muchas gracias, con permiso". Luego entré a una firma de abogados en derecho corporativo. Ahí estuve pues como los 2 años más o menos. Aprendí muchísimo, pero nuevamente dije, esto como que no va con lo que busco desde un punto de vista como muy personal, pero también profesional. O sea, digo, aprendí mucho, la experiencia fue muy valiosa, eh, pero dije, no, como que no me veo aquí o en un ámbito similar, en un área distinta, pero en este esquema como ya graduada o a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, renuncié o sea, a ese trabajo porque me fui de intercambio en la universidad. Regresé de mi intercambio y dije, a ver, Yari, te queda un semestre. Has trabajado toda la carrera, este semestre se lo vas a dedicar a ser estudiante. Entonces, mi último semestre me dediqué a ser literal estudiante nada más. Fue una experiencia bien padre porque en realidad pues solamente había tenido mi primer año de universidad donde no había estado trabajando y a ver, los horarios es, pues sabes qué, entonces trabajar no sé, tienes clases de 7 a 9, llegas 9:30 a la chamba, sales a las 7 y tienes clases de 7 a 10, ¿no? Entonces sí era un horario como bastante complejo y pues siempre estaba haciendo algo, entonces estuvo muy padre ese último semestre de tenerlo de experiencia de solamente dedicarme a estudiar, ir a mis clases y ya tener mucho tiempo libre, fue muy bonito, fue muy fructífero. Entonces me graduó y cuando me graduó empieza esta incógnita de, a ver, Yari, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ya estás graduada, ya eres abogada, ¿qué sigue para mí? ¿No? O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero buscar chamba, quiero regresar a ser abogada corporativa de firma, quiero a lo mejor indagar en el litigio que nunca lo había hecho, o qué quiero hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que no quería ninguna de esas opciones. Sí empecé a buscar trabajo otra vez, o sea, de hecho se me abrieron las puertas, o sea, de mi experiencia pasada que había dejado por irme de intercambio, la puerta estaba abierta y si yo quería podía regresar. Entonces, la verdad es que no quise, o sea, como que sí fui a tocar la puerta, vi que estaba abierta y dije, déjame lo vuelvo a pensar", ¿no? Entonces, ahí fue donde entré en esto de, la verdad es que no quiero. Para empezar, quería emprender, eso como que lo tuve seguro, o sea, cuando me di cuenta de, oye, la verdad no quiero volver a este estilo de vida, a este ritmo de trabajo, etcétera, o sea, no me interesaba como volver a formar parte de una firma. Dije, bueno, entonces, ¿qué otras opciones tengo, no? Vengo de una familia donde hay mucho emprendimiento, o sea, mi mamá ha emprendido, mis tías han emprendido, mis primas han emprendido, o sea, como que es como muy común que la gente abra su negocio, tenga ideas y haga cosas con ellas. Entonces dije, bueno, porque yo no hago lo mismo, si me gusta, si me va a dar esa como independencia ingenuamente o no ingenuamente que pensamos los emprendedores al principio. Y ahí fue donde empezó como el camino para crear EasyLex y que sea lo que es hoy en día. Oye, Yaritza, y por ejemplo, cuando tomaste ese paso de pasar a emprendimiento, como tú lo dices, eh, me da un poco de curiosidad porque tú eres alguien cuyo emprendimiento, desde el principio, como que tenías lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eras una nueva emprendedora, entonces estabas en esta fase de aprender, de la curva de aprendizaje, de toda esta cosa, pero al mismo tiempo, eh, pues digamos que tus clientes eran justamente a lo mejor hasta empresas que estaban más pues establecidas o que ya hasta tenían un viaje del emprendimiento más recorrido, ¿no? Eh, Ujú, te quería preguntar, porque sé que muchas veces los emprendedores que empiezan con esta parte de servicios que le venden a otras empresas más que a un cliente, sufren mucho de este síndrome del impostor. ¿No hubo ujú. ningún momento cuando empezaste que dijiste, pero sí estoy lista, pero no necesito esperar más, pero sí van a crear una plataforma, ¿por qué no en un despacho, etcétera, toda esta cosa? Fíjate que no, ¿eh? O sea, como que siempre estuvimos yo y mi socia como en conjunto como muy seguras. O sea, y a ver, antes de decidir en qué queríamos emprender, porque pasamos por muchas ideas. No sé, siento que a veces los emprendedores dicen, ay, ¿sabes qué? Yo tenía este dolor o tenía este problema y quise hacer algo con eso, ¿no? Y entonces emprendí en
crear una botella que se tapara con rosquita, ¿no? Porque para mí era difícil abrir una botella que no tuviera rosquita, no sé, como que lo hacemos muy a veces muy personal o muy de cosas que hay en nuestro entorno. En nuestro caso, no fue la primera idea que tuvimos, porque a ver, tanto mi socia como yo, las dos somos abogadas, también contexto. Las dos somos abogadas, las dos habíamos tenido experiencias previas trabajando de manera tradicional a lo largo de nuestra carrera, y en el momento en que nos juntamos, digamos, para decir, oye, ¿quieres entrar a chambear normal? ¿Quieres entrar a chambear normal? Ninguna de las dos queremos, ¿por qué no hacemos algo, no? Así surgió como el hay que emprender. Pasamos por muchas ideas no relacionadas con el derecho, porque de cierta forma como que entre comillas le veníamos sacando la vuelta, digo yo. ¿Por qué? Porque habíamos tenido, decíamos, a ver, sí nos gusta mucho el derecho, sí le sabemos y todo, pero en realidad no me quiero desarrollar en este sector por muchas cosas medio no tan buenas que nos topamos y que no nos interesaba como desarrollarnos profesionalmente ahí, ni personalmente en este tipo de ambiente de trabajo, ¿sabes? Entonces, digo, a cada quien le gusta, a mí no me gustaba, a ella tampoco, fue como, hay que irnos de este lugar o de estos espacios. Entonces, inicialmente empezamos a idear ideas de negocio, valga la redundancia, relacionadas con otras cosas. Pasamos por temas relacionados con mascotas, pasamos por temas relacionados con viajes, pasamos por temas relacionados con cuestiones como del hogar, o sea, como muchas otras ideas que nada que ver con el derecho. Pero extrañamente, para todas las ideas, y tengo un ejemplo clarísimo, por ejemplo, tipo, una de las ideas que teníamos era, oye, a ver, en México, cuando tú hablas de problemas con aerolíneas, la realidad es que muy pocas veces sabemos a qué tenemos derecho. Por flojera no metemos una reclamación porque sabemos que el proceso va a ser bien largo. O sea, como que en realidad no existe como oye, pues hay que pelear a la aerolínea por el vuelo retrasado, etc, etc, ¿no? O sea, al final te dan un voucher de 50 pesos de comida al aeropuerto y se acabó. En realidad no vas más allá, ¿no? Nosotras juntas habíamos tenido una experiencia como un año atrás, antes de empezar EasyLex, o sea, por ahí del 2016, pon tú, en donde habíamos perdido un vuelo y estábamos en otro país y resulta que en ese otro país hay una plataforma en donde tú metes tu número de reservación, pones tu nombre, describes tu situación y esa empresa se pelea con la aerolínea y pues llevan una pequeña comisión, pero al final recuperamos, te voy a decir, como 5,000 pesos cada una por esa reclamación que hicimos y ni hicimos nada, ¿sabes? Porque ni tan siquiera pagas, es como punto, a lo mejor eran 6,000 pesos lo que hemos recuperado, la empresa se queda con 1,000 y tú recuperas 5, ¿sabes? Entonces, se nos pareció una muy buena idea de negocio porque dijimos, en México nunca hacemos eso, por flojera, por lo que tú quieras. Entonces fue como, bueno, y no hay nada, no hay ninguna plataforma mexicana que te ayude a ese tipo de reclamaciones si tienes un problema en un aeropuerto en México. Obviamente para desarrollar esa idea, como decir, oye, es negocio, se puede, no se puede, nos tuvimos que chutar toda la ley de aviación, los reglamentos de los aeropuertos, todos los términos y condiciones de las aerolíneas. O sea, hubo un análisis jurídico de nuestro lado para poder analizar esa idea de negocio que en realidad no está relacionada con el derecho. O sea, si yo te digo, oye, tengo una plataforma para reclamar, o sea, si se te demora un vuelo, la aerolínea te pague, no lo primero que se te viene a la mente es como las leyes o un abogado. En realidad no, dices, pues le voy a mandar un mail a la aerolínea a ver si me contestan, ¿sabes? Entonces, como que al final no es negocio, si alguien lo indaga y lo investiga, se va a dar cuenta que te pagan 3 pesos, o sea, por eso no es un negocio, pues, porque el esfuerzo es mucho para lo que podrías obtener de reclamo, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya era como esta, como nuestra tercera idea, punto en desarrollar, y así como estas situaciones donde tuvimos que implementar nuestro conocimiento legal para poder decir esto si es una buena idea o no, como estos análisis de mercado que haces y así dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo con lo que sí sabemos hacer, y claramente lo sabemos hacer bien, que es pues, el análisis jurídico? Es donde tenemos experiencia laboral, sabemos cómo se crea una empresa, sabemos qué contratos necesitas para crear un negocio, sabemos toda esa parte como corporativa, contractual que ya nos habíamos desarrollado. Entonces dijimos, bueno, le venimos huyendo de cierta forma al ser abogadas, pero entonces, ¿por qué no cambiamos
esa perspectiva y todo eso que no nos gusta de ser abogados, ¿por qué no lo modernizamos? ¿Por qué no lo hacemos más amigable? ¿Por qué no lo hacemos de una forma en que a mí sí me gustaría hacer como o desarrollar mi profesión como abogada? Y ahí fue donde, de cierta manera, donde empezó a nacer la idea de EasyLex. Inicialmente estaba pensada como una plataforma para que nosotros, abogados, nuestra chamba fuera más fácil. Pero obviamente como en este desarrollo de un plan de negocios y todo esto que haces como emprendedor al principio y que a quien nos esté escuchando, si no lo tiene pensado, hágalo. O sea, nuestra idea, nosotros fuimos de que, a ver, no sabemos cómo emprender, nadie te enseña cómo emprender. Entonces nos pusimos a googlear como de escuelita de Business Canvas Model, cómo hacer un plan de negocios, cómo hacer una lluvia de ideas, cómo hacer un benchmark, ¿sabes? De que literal aprendimos con Google a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mientras desarrollábamos toda esa documentación inicial, que a la fecha todavía a veces la reviso, ¿eh? Como para no perder el foco de para dónde vamos y cuál es nuestra visión y nuestra misión y así, que porque pues, te puedes perder en el camino. Fue donde fuimos dándole forma y descubrimos que pues la gran problemática que hay en México de acceso a protección legal básicamente. Entonces, identificamos diferentes problemas. ¿Hay muy falta de acceso a protección legal para los negocios? Sí. Hay mucho desconocimiento de parte de los emprendedores de con qué se come esto, qué tipo de empresa me conviene, cuándo es el momento correcto para crear una empresa, cómo registro mi marca, qué contratos necesito. La gente no sabe. Y también, como buenos mexicanos, son cosas que dejamos para el final y son caras y hay mucha burocracia involucrada. O sea, claro que hay muchas problemáticas alrededor, entonces dijimos, bueno, si queremos cambiar la forma en la que el derecho existe, en términos generales, pues hagamos el derecho más cercano a las personas. Y ahí fue donde dijimos, bueno, hay una comunidad, aparte estamos hablando de 2017, era el boom startupero, boom del emprendimiento, el boom de todo esto que estamos platicando. Entonces fue como, bueno, hay que dirigirlo a esta pues no grupo vulnerable, pero sí, o sea, en el sentido de que claro que esto, la protección legal es importante para que los emprendimientos funcionen y pues no había nada en aquel entonces más que el pensar acercarte a una incubadora o acercarte a un despacho de abogados, etcétera, que pues al final sabemos que hay muchas barreras para el emprendimiento, el poder tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, de cierta forma así fue como fue evolucionando y madurando. Entonces, pues, creo que siempre estuvimos, no siempre estuvimos seguras de EasyLex porque hubo muchas ideas previas, pero una vez que lo definimos, es decir, a ver, esto es lo que queremos lograr y empezamos mucho como desde nuestro objetivo, más desde como cómo lo vamos a aplicar. De hecho, una vez vi una charla al respecto de el objetivo detrás de tu idea de negocio es bien relevante para su éxito, ¿no? Porque nosotros cuando definimos qué queríamos hacer queremos acercar el derecho a las personas, queremos eliminar estas barreras de entrada, queremos que la gente no le dé miedo a hablar con abogados, ese tipo de cosas. Entonces, detrás de esos objetivos como trascendentales, es donde entonces armamos la idea y no al revés. No es como que teníamos una idea y de ahí le buscamos un objetivo, sino fue totalmente lo contrario. Perfecto. Oye, Yaritzi, por ejemplo, justo con lo que tú dices de las percepciones, de, de como que desafiar lo mismo que a ti no te gusta de tu profesión. Supongo que muchas veces las dos partes de tu cerebro, la parte emprendedora y la parte de abogado, a veces chocan, ¿no? Supongo. O sea, como que hay una parte que el abogado quiere establecerse en todo, más bien acercarse a cómo está establecido todo. Y por otra parte está la emprendedora chingona que, que quiere romper todos los paradigmas y Paradigmas. romper todo el sistema, ¿no? Eh, pero como, al estar en un punto medio entre los dos y ser las dos cosas, Sí. eh, ¿no te toca, o sea, a veces como que amas y a veces como que odias un poquito a las dos partes? O sea, como que la rigidez del derecho tradicional Ah, y, la, claro. y el fomento a la informalidad del sector emprendedor en general. O sea, que nadie se sienta afligido. Estoy hablando en términos generales. Sí, las estadísticas, o sea, no te estás inventando nada, pues, o sea, México así es. Mira, de cierto,
de cierta forma como que me frustra un poco esa parte de que esa estadística de la informalidad sea tan alta, ¿no? Y hasta cierto punto también lo entiendo. ¿Por qué? Porque pues todo el tema de, dice, uno trabaja mucho para que la mayor parte se te vaya en impuestos y llegas a la formalidad y si solo aceptas pagos con tarjeta y transferencia y la mayoría de gente prefiere el efectivo en México a veces por muchas razones y todas esas problemáticas de economía mexicana en las que tenemos. La realidad es que sí me frustra a veces un poco porque le sacamos la vuelta a la formalidad. Por esos otros factores que son totalmente ajenos como a algo que digamos mi negocio resuelve, mi negocio promueve la formalidad y la promueve porque claro que la formalidad también trae un montón de beneficios, ¿no? Entonces, es un poco frustrante porque desde un punto de vista de emprendedora entiendo que buscamos hacer de un peso 50 y que estirar la liga lo más que se pueda y a veces eso pues puede limitar que hagas las cosas bien o que hagas las cosas con formalidad o que contrates a tus empleados de la manera correcta, con todo lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, y no nomás porque sea lo legal, sino porque también es lo correcto, ¿sabes? Entonces, claro que es un poco frustrante estar, digamos, ahí, como dices, ahí en medio, donde entiendo perfecto el punto de vista del emprendedor de, no, pues sí, tengo que registrar mi marca, pero la neta ahorita no me alcanza para pagar la nómina, entonces, ¿qué hago primero? ¿No? Entonces, es como, de cierta forma, buscamos que a pesar de que sé que existen esas como limitantes a veces en la economía, buscamos que sea más fácil, que sea más accesible, que sea, que los precios sean súper competitivos, que haya incluso, nosotros la información la regalamos, o sea, ven y edúcate dentro de EasyLex de cómo se hace el proceso y idealmente siempre asesórate de un experto, sí, pero si por algo no puedes, pues mínimo tengas la información para ver si tú te la avientas solito, pues, o sea, y es mejor tener algo a no tener nada a veces, ¿sabes? De que, entonces, como que buscamos esas frustraciones que a veces tengo en relación con eso, de buscar ayudar, ¿sabes? O sea, no nada más vendemos cosas y vendemos servicios y que Easy Lex cobre, sino que hay un trasfondo como de buscar ayudar a esa emprendedora para que sí se proteja y la tecnología nos permite esa parte de hacer más eficiente como todos los costos y así, ¿no? Y por el otro lado, el de pensar en la parte como dices, de abogada, de la rigidez, de lo cuadrado que son los procesos, ahí también obviamente hay bastante frustración porque pues vamos contracorriente, ¿no? Ahorita, hoy en día ya hay como mucha más aceptación y ya hay un montón de competidores, lo cual a mí me parece genial. A eso a veces me lo preguntan de, oye, ¿qué piensas que ya salió una nueva empresa que hace algo similar a lo tuyo? Y yo, que vengan una y que vengan miles más, porque eso significa que está habiendo mucho más apertura a utilizar tecnología en estos aspectos, ¿no? Eso significa que ya hay más ruido de que el legal tech existe y que la gente le está perdiendo el miedo al usar tecnología para obtener un contrato, para firmar un documento, y eso al final es beneficioso para mi negocio, obviamente, ¿no? Entonces, no sé, yo lo pienso como, hace 20 años yo creo que era inconcebible el hablar de tener tarjetas digitales para pagar cosas, ¿no? O sea, no había tarjetas digitales, no había bancos digitales, no existían las fintechs o estaban apenas en pañales. Hoy en día es bien común y no se compra en línea que haces, compra que haces con una tarjeta digital, ¿sabes? De que ya es como parte de la vida cotidiana. Entonces, eh, a nosotros que nos toca estar en el principio como de esta ola del Legal Tech en México, pues sí fue al principio mucha parte de educación y evangelización a la gente de esto sí se puede y esto es legal por uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y hoy en día ya es más fácil, o sea, la chamba de educar a la comunidad sigue existiendo, y también no solo a la comunidad de personas que son nuestros clientes, sino también a veces a las autoridades, el buscar que las leyes modernicen sus procesos, porque pues eso eh, obviamente ayuda a que el Legal Tech pueda nadar mejor en el mar, ¿no? Y a veces no toparnos con burocracia que a veces nos topamos todavía, ¿no? Y que tenemos que ver cómo nos adaptamos nosotros como plataforma para poder que esa burocracia no frene la prestación de los servicios que ofrecemos. Perfecto. Oye, Yaritza, y por ejemplo, eh, esta parte, como tú dices, de frustración.
por, porque, pues la verdad es que a las dos partes les estás pidiendo, entre comillas, que vayan contra su naturaleza, ¿no? O sea, al abogado le Ajá. estás pidiendo que abra un poquito más la mente fuera de lo establecido tal y que adapte esta tecnología. Y a la o a el emprendedor mexicano, o bueno, y lo estoy hablando de México porque es el ecosistema donde más están ahorita, eh, pues que vaya contra esta informalidad que yo soy muy partidario de, no la defiendo, pero la entiendo como tú dices. Eh, Ajá, exacto. No la defiendo, pero entiendo el contexto que a veces hay otras cosas, o sea, como decir, oye, ¿le pago la nómina a mis trabajadores o registro mi marca? ¿Qué es más importante? exacto. O en O el primer sea, episodio híjole, exacto, o en el primer episodio que te tuvimos, justo te conté la historia de, oye, pues es que para constituir la empresa, nada más para tener una cuenta que en vez de decir Sebas diga Entrepreneur, y bueno, yo sé que ya hay otros beneficios, lo estoy simplificando, pero para que se entienda, ajá, sí, sí, sí. realmente ese era el beneficio que tenía en ese entonces. Tuve que, o sea, fueron 18 meses y 18,000 pesos y tal. Entonces hay una parte de, o sea, lo sé por anécdota, o sea, no es chiste, es Sí, anécdota, así de, oye, experiencia propia. exacto. Si llega un momento donde dices, ¿para qué me jodo tanto para esto? O sea, no estoy Ujú. viendo este beneficio, cosa que yo he visto en otros países, que, o sea, yo entiendo y sé que hay beneficios de la formalidad, pero también entiendo que hay una facilidad mayor que hace que, bueno, no solo tengo el beneficio, sino que, bueno, no es un pain el seguir las cosas como eso. Te iba a preguntar, volviendo a Yaritza, ¿cuáles son esos aprendizajes que tú te llevaste como emprendedora que estaba iniciando, que como tú dices, buscó en Google cómo hacer todo, eh, que te vinieron por haber estado trabajando con empresas más establecidas que crees que no hubieras recibido si hubieras hecho otro emprendimiento de otro tipo? ¿Pero te refieres al principio o te refieres ya como clientes? En general, Como mis experiencias previas, yo como clientes. Mira, yo creo que el orden es ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con empresas más establecidas, a ver, los emprendedores cuando iniciamos somos todólogos, ¿no? O sea, haces de aquí, haces de allá, aprendes de Google, tienes que, o sea, a veces no tienes como ni el capital, ni las herramientas, ni sabes qué es lo que tienes que hacer para poder emprender, pero creo que todo lleva un orden. Entonces, en mis experiencias previas de haber tenido la oportunidad de trabajar, sí, en una firma y sí haber conocido que hay procesos y que hay paso uno, paso dos, paso tres, me llevó, creo yo, a que de manera inicial lo primero que Andrea y yo pensamos en hacer era ponernos a escribir nuestras ideas y no empezar a hacer sin planear, ¿no? Entonces, creo que eso es un aprendizaje bien valioso, el decir, si no sabes cómo hacerlo, googleate porque te apuesto que hay un artículo por ahí que va a decir instructivo de cómo emprender. Paso uno, redacta tu plan de negocios. Paso dos, haz un benchmark de tu mercado. Paso tres, conoce tu competencia, ¿sabes? O sea, como un orden de las cosas para después entonces con un plan en la mano poder empezar a ejecutar las acciones. Eso como derivado de cómo inició mi emprendimiento. Ahora bien, el trabajar con empresas más establecidas como clientes es el mismo aprendizaje, en el sentido de que las empresas bien establecidas tienen procesos y para que a lo mejor tú puedas entrar como su proveedor, vas a tener que pasar por un proceso de que te den de alta, por ejemplo. Entonces es bien importante que yo como founder de la empresa, con mi equipo comercial, tenga procesos. Oye, tenemos clientes que nos contratan inmediatos porque son emprendedores que van iniciando y a lo mejor no tienen un equipo donde, oye, el de finanzas tiene que aprobar el cargo y no sé qué y todo este rollo. Entonces, el proceso para estos clientes, que activación automática es este. Para los clientes medianitos que simplemente necesitan que les enviemos una propuesta por escrito antes de que activen, es este. Y el proceso, pues desafortunadamente tal vez diría yo, burocrático de un gran corporativo donde hay
O sea, el de ventas, el de finanzas, el que aprueba, el que paga, el que revisa, etcétera, es este proceso. Entonces, creo que el tema de orden y establecer procesos, tanto para iniciar un emprendimiento como para poder tener relaciones con clientes establecidos, ha sido mi aprendizaje más importante y el más difícil, déjame te digo, porque Yari no es una persona extremadamente ordenada. Yari no es una persona como tan metódica como mi socia, por ejemplo. Mi socia es muy metódica. Ella es, a ver, ¿cómo es el proceso? Paso 1, 2, 3, 4, 5. Y yo no soy tan así, entonces yo que soy la cabeza de la parte comercial, son cosas que he tenido que aprender. Oye, y en el tema sobre qué te ha dejado a ti, o sea, porque obviamente tú a los emprendedores les dejas, como dijimos, un camino a la legalidad, un camino a la formalidad, un camino a, pues, a estar tranquilos de, de problemas futuros, ¿no? Eh, Claro. pero del otro lado, el estar justamente haciendo un emprendimiento que ayuda a otros emprendimientos de ese tipo y que estoy seguro que has interactuado con algunos de tus clientes. Yo soy cliente de Easylex, por ejemplo, entonces ya, aquí hay prueba de que hemos interactuado. Eh, Sí. te quería preguntar, eh, tú como Yaritza, ¿qué es lo que te llevas de conocer esto, de conocer las historias de las empresas que estás ayudando, de conocer a empresas que a lo mejor llevan mucho tiempo en la informalidad y cambian a eso, que te cuentan sus historias? ¿Qué es lo que tú como persona te has llevado? Híjole, un chorro de aprendizaje y como mucha resiliencia, ¿no? O sea, creo que es algo, resiliencia, es algo que los emprendedores tenemos mucho. O sea, si te enfrentas a un problema, si te sale alguna situación, la tienes que resolver y te tienes que adaptar. Entonces, todas estas, o sea, creo que como dices, cuando hablo con emprendedores me he topado de todo, ¿no? O sea, me he topado desde historias bien bonitas que digo, no manches, corriste con un montón de suerte, o me he topado con historias bien casi casi desgarradoras, que les ha pasado de todo y aún así salen a flote. Entonces creo que es bien valioso esa adaptabilidad, estés en la informalidad o estés en la formalidad o estés a medias o no tengas ni idea si qué es formalidad y qué es informalidad. O sea, siempre está bien padre como esa parte de que el emprendedor va a buscar sacar a flote su idea de negocio cuando de verdad cree en ella y hay pasión detrás de lo que estás haciendo. Entonces, eso es bien bonito porque aprendes mucho como de las personas, ¿no? Entonces, y eso a mí en lo personal me sirve mucho como de motivación porque yo siempre digo que como una meta que yo tengo como en mi vida es en mi vida personal, profesional, así como algo que yo quiero lograr cuando esté viejita y me voy a morir, es decir, yo con las acciones que realicé trascendí, al menos en alguien, en mi entorno, en mi economía, en algún amigo, en algún cliente, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad de hablar con clientes, que hoy lo hago menos, pero al principio, ya ves que te dije que tu emprendedor es todólogo, o sea, yo al principio yo era la de operaciones, la de marketing, la de soporte, la de todo, ¿no? O sea, de que yo hablaba con los clientes todo el tiempo, todos los días, yo les marcaba yo esto. Entonces, está bien padre como cuando concluyes un proceso con alguien y como que te da las gracias de, no manches, gracias a ustedes estoy cumpliendo mis sueños. Híjole, cuando digo, suelto el micrófono y digo, ya, mi chamba aquí está hecha. Entonces, porque es justo como el objetivo que hay detrás. Entonces, está bien padre como poder saber que ayudamos a las personas en realidad y como también poder escuchar esas historias de me costó tanto llegar a la formalidad y me costó tanto el crear esta idea que ahora quiero cuidarla y quiero, no sé, registrar mi marca, por ejemplo, eso es muy bonito. O sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque claro que hay historias, como te decía, bastante difíciles. Eh, entonces, sí aprendes mucho de cada emprendedor que te cuenta por lo que ha pasado. Oye, Yaritza, para ir terminando, a todos los invitados de la sección de Behind the Entrepreneur, les preguntamos, bueno, número uno, ¿cuál ha sido el momento más feliz que han tenido como emprendedores? Y el número dos, ¿cuál es el momento más triste que han tenido como emprendedores? ¿Cuáles serían tus respuestas? Ajá. Yo creo que el momento más feliz fue cuando lanzamos la plataforma y sí pasaron cosas y cayó nuestra primer venta. Ahí te va mi expectativa. Cuando recién lanzamos, yo dije, no va a pasar nada. Vamos a publicar un sitio web y nadie va a entrar.
y no vamos a vender nada y a nadie le va a interesar y la gente va a tener mucha desconfianza y va a tener mucho miedo y van a pasar meses antes de que logremos ayudar a alguien. Esa era como mi expectativa. Lanzamos, y no me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente, vendimos nuestra primera acta constitutiva. Y me acuerdo perfecto que le escribí personalmente al cliente, le pedí, creo que hasta le pedí una llamada, o sea, o sea, de que, ¿sabes? De que dije, yo te quiero conocer, se llama Arturo, o sea, me acuerdo su nombre, no voy a decir su apellido, pero se llama Arturo. Ahí tengo el correo todavía de que de verdad fue como muy emocionante para mí que pasaron cosas y que alguien confió en nosotros cuando pues no éramos nadie, ¿sabes? O sea, habíamos, sí, ya teníamos redes, habíamos trabajado un poquito, habíamos sacado un artículo de esta plataforma va a existir, pero así como muy futurista, pues, ¿sabes? De que en realidad Era la dije, idea. qué miedo lanzar y que todo nuestro esfuerzo que hemos puesto en esto pues hasta cuándo vamos a ver un fruto, pues, ¿sabes? No, deja tu utilidad es algo, pero un fruto de decir, alguien confió y vivió un proceso y tuvo la necesidad que nosotros creemos que tienen, y digo, obviamente había investigación y todo detrás, pues, pero como que eso a mí dije que no manches, qué padre. O sea, y Arturo, te quiero mucho, va a ser mi corazón para siempre en la vida. Me acuerdo perfecto quién es ese cliente, pues sí, me acuerdo hasta de su cara porque cuando le mandé el mail, ya ves que en Gmail a veces la gente tiene sus fotos, o sea, me acuerdo de la cara de Arturo, ¿sabes? Entonces, creo que ese ha sido mis momentos más felices, de que sí pasaron cosas cuando hicimos ese primer lanzamiento. Obviamente, claro que al principio es difícil vender por esta parte de la generación de la confianza, pero que pasara tan rápido me puso muy contenta. Dije, ok, lo que estamos haciendo sí le va a ayudar a la gente y que hay una necesidad real y como todo esto, ese ha sido uno de los más felices. Y uno de los más tristes, yo creo que fue cuando recibí mi primer no en búsqueda de inversión, porque así como nadie te enseña a emprender, nadie te enseña a levantar capital. Y levantar capital siento una empresa mexicana porque sé que hay muchas historias por ahí de en Silicon Valley, de la gente te tira dinero en la cara, ¿no? Igual ahorita no porque sabemos que andamos en una situación en el 2023 un poco desde el 2022 como compleja en términos de venture capital, ¿no? Pero y a lo mejor ahorita para todo el mundo es difícil, pero cuando levanté bueno, mi segunda ronda, porque ahí tengo otra historia que nos puede dar para otro podcast entero, cuando levanté mi primer ronda de inversión, yo era una idea todavía, entonces yo siempre digo, los planetas se me alinearon y corrí con mucha suerte porque siendo un PowerPoint recibí una ronda de inversión. Y con esa ya desarrollamos la primera versión de la plataforma. Entonces, una vez que lanzamos, a los meses yo salgo a buscar capital para, pues, poder subsistir, ¿no? Porque si bien estaba muy feliz porque habíamos tenido nuestra primera venta, pues, oye, para poder crecer necesitas capital, ¿no? Y para poder vender necesitas capital. Entonces, si bien ya vendíamos, pues obviamente no era suficiente para subsistir como empresa, ¿no? No los primeros meses. Entonces, cuando yo salgo a buscar capital, fue un proceso bien difícil y bien retador para mí. O sea, emocionalmente hablando de manera personal, sí tuve un poquito por ahí de sufrimiento, porque como que tú crees en tu idea, estás muy seguro, preparas tu pitch y en el venture capital a veces te encuentras con que empiezas un proceso y de repente ese proceso se te cae y para recibir un sí, pues vas a recibir 800 nos previamente. Entonces yo creo que también creo que es un camino un poco solitario porque al final, pues, pichas tú, o sea, una persona. Idealmente, es raro donde pichan dos socios o donde pichan los socios del equipo, o sea, en realidad picha una de las personas involucradas, ¿no? Entonces, tantas y tantas y tantas negativas, es como si te estuvieran aventando piedritas, ¿no? De que tantas piedritas de nos que recibes, creo que sí hubo un momento donde dije, en la madre no voy a conseguir dinero y todo esto se va a ir al caño y llevo tantos nos, o sea, hasta te empiezas a cuestionar a ti mismo en algún momento de tal vez no es buena idea y si nos equivocamos y si no sé qué, o sea,
ese yo creo que ha sido los más tristes. Ya he levantado rondas después, afortunado, o sea, esa ronda se logró y ya he levantado otras y ya llevas como ese callo de decir, a ver, tú ya sabes que, pues, que va a haber muchos nos hasta que haya algún sí, pero pues nadie, o sea, y aunque te lo cuenten y aunque tú, emprendedor que estás escuchando este podcast ahorita, digas, ok, sí, ya escuché que Yari tuvo esta experiencia y luego escuché en otro podcast que este otro güey también tuvo esta experiencia y muy probablemente va a haber muchos nos, porque eso yo ya lo sabía, pero no es lo mismo a que te toquen esas pedradas a ti y anímicamente te afecten, pues. Entonces, sí hubo un punto donde siento que toqué fondo y dije que, a ver, necesito resetear mi cerebro y esto es parte del proceso porque es claro que, a ver, a cada pitch tienes que llegar con energía porque pues transmites energía y tú, los inversionistas tienen que ver esa energía y esa pasión que tienes por tu negocio y si llegas, si traes 50 nos aquí en el lomo y llegas así medio cansadón, pues obviamente eso no es en tu propio beneficio. Entonces, siento que ese fue un momento muy triste, el decir, siento que sí toqué como un fondito y tuve que resetear mi cerebro y decir, esto es parte del proceso y mejor aprende de cada no para lograr llegar al sí. Sí es Perfecto, complicado. total. Oye, Yaritza, si alguien quisiera enterarse un poquito más de EasyLex, pues a lo mejor adquiere sus servicios, ¿cómo se puede enterar en redes sociales? Pues síganos en redes sociales, en todas las plataformas estamos como EasyLex, EasyLex-bajo, EasyLex México. La verdad es que no hay muchos EasyLex, entonces nos van a encontrar rápido. Eh, Hacemos mucho contenido, la verdad es gran parte de nuestra labor hacer contenido informativo, entonces los invito a que nos sigan en redes sociales si quieren aprender de temas de emprendimiento, si quieren aprender de temas legales para emprendedores y para startups, temas de levantamiento de capital, temas como incluso a veces de trabajo en equipo, experiencias que hemos tenido, o sea, como que buscamos generar mucho contenido de valor con el objetivo inicial, como te decía, de educar, de que la gente aprenda, de que si a lo mejor bien no tienes la posibilidad de adquirir algún servicio mínimo, sepas qué es lo que necesitas y puedas empezar como a crecer personalmente también, ¿no? Entonces, todas nuestras redes están llenas de información en nuestra página web, en easylex.com, también pues, van a encontrar, tenemos un libro que se llama El libro que todo emprendedor debe leer, que habla un poquito de cuáles son los procesos legales en México, cuánto tiempo llevan, cuáles son los requisitos, con el objetivo de informar, o sea, casi casi les digo que es como un instructivo o como una guía legal que tienes que saber totalmente gratuito que pueden consultar en la plataforma. Y además, si quieren adquirir algún servicio de los que ofrecemos, también están disponibles dentro de la plataforma. Tenemos constitución de empresas, contratos para cualquier tipo de operaciones, registros de marca y todo pues 100% automatizado y digital. Perfecto. Oye, Yaritza, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Va, muchas gracias por la invitación y pues un gusto haber podido compartir con todos ustedes pues un poquito de mi experiencia. Espero que algo se puedan llevar de lo que he aprendido y pues cualquier duda, si alguien quiere saber algo, algo más de mí, algo más de EasyLex, por medio de nuestras redes nos pueden contactar y pues muchas gracias. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.